Jóvenes, buenos días. Pues vamos a continuar con la clase de química. Nos habíamos quedado ahí, habíamos en la clase anterior mencionado lo que es el espectro, las famosas líneas espectrales. Y vuelvo a repetir, espectro es un espacio, ¿verdad? Que se usa para infinidad de, de ocasiones, infinidad de situaciones. ¿Verdad? Es una tecnología cada vez que se va actualizando. Bien, entonces ya queda claro que es un espectro, es un espacio, ¿verdad? Y que ese espectro generalmente también intervienen los diferentes tipos de longitudes de onda. En la clase pasada que habíamos mencionado algunas gráficas, sobre todo para registrar la actividad eléctrica del corazón, pero pues ahí se ve algunas gráficas y, por ejemplo, en las radiografías lo habíamos mencionado, cómo se forman esas radiografías de acuerdo a longitud de onda, ¿verdad? Pero eso pues ya vamos a tratar de verlo si es que nos proporciona el tiempo, el programa, con mucho gusto lo veremos lo que son las ondas, ¿verdad? Y lo que son las famosas longitudes de onda. Pero bueno, aquí en lo que toca al espectro, si ustedes recuerdan cuando en el primer semestre habíamos analizado el examen clínico de química sanguínea, que ahí decía, ¿verdad?, que uno de los rubros se estudiaba por espectrofotometría. ¿Qué es esto? Espectro es el espectro que estamos mencionando ahorita, que es un espacio, espectro, foto, luz, ¿verdad? Metría, medir. De acuerdo al espectro, les decía, tiene muchos usos, sobre todo hoy con la tecnología tan avanzada se le dan muchos usos de los que nosotros ni nos imaginamos. Un ejemplo tan frecuente es, por ejemplo, los análisis clínicos de sangre y de orina, pues ya se utilizan mucha tecnología como es la espectrofotometría, el radioinmunoanálisis o radioinmunoensayo, etcétera, ¿verdad? Las famosas longitudes de onda, los rayos duros, blandos, etcétera. Y por ejemplo, ahora vemos el famoso rayo láser que tiene infinidad de usos tanto desde el punto de vista médico como de otras disciplinas, por ejemplo, la arquitectura, ¿verdad? Antes, para medir un espacio, pues antes se utilizaba la cinta métrica, ahora nomás con el láser se localiza el espacio que se va a medir y automáticamente nos da la medición. Entonces, estas escalas, estas magnitudes, nos ayudan precisamente a realizar nuestras funciones, ¿verdad? A hacer más llevadera nuestras funciones cotidianas. Y esto es lo que nosotros queremos dar a entender, que gracias a estas escalas o magnitudes en las que nosotros hemos oído mucho hablar en esta época de pandemia, ¿verdad? Que la famosa curva se aplana, no se aplana, y que de acuerdo al comportamiento de estas curvas, pues ya se toman decisiones. Ahora ya se habla, ¿verdad?, de un posible regreso a clases en forma presencial, y de acuerdo a esto, ¿verdad?, nos sirve para medir la magnitud de ciertas situaciones. Ejemplo, ¿verdad?, el contagio del coronavirus, se elaboran esas curvas pues para medir, ¿verdad?, la frecuencia de contagio, la cantidad de contagios, la cantidad de defunciones, el efecto de algún medicamento, el porcentaje de algunas patologías, como habíamos visto al inicio de nuestra clase anterior, de una gráfica, ¿verdad?, en donde nos señala, ¿verdad?, la frecuencia de patologías por la ingesta de alcohol, ¿verdad?, desde ciertos cánceres, problemas neuropsiquiátricos incluso, ¿verdad?, diabetes. Y entonces todo esto nos ayuda a entender las situaciones en las cuales estamos rodeados. Bien, jóvenes, vuelvo a repetir, si hay alguna duda, pues es cosa de que ustedes me la hagan hacer llevar. Bien, vamos a retomar lo que era la obesidad, lo que habíamos visto, hablado de la obesidad, ya que les decía yo, el tema central es precisamente, así se llama la unidad, una línea gruesa, y que esto precisamente es para que nosotros tengamos cuidado de no caer en un sobrepeso. ¿Qué es el sobrepeso? Pesar más de nuestro peso ideal.
y que esto, ¿verdad? Vamos a tratar de ver en la próxima clase algunos conceptos para medir nuestro peso ideal y nuestra masa muscular que van en estrecha relación para determinar una posible, primero un posible sobrepeso y después una posible obesidad. Eso es lo que a nosotros como docentes, por indicaciones de la Secretaría de Educación, nos importa, ¿verdad?, que se disminuya hasta cierto grado la frecuencia de la obesidad. Y esto se da precisamente por varios factores, precisamente por malos hábitos higiénicos, dietéticos. No sabemos comer, nos atiborramos de azúcares, como decía este ponente cuando se realizó este simposio de allá en Argentina, ¿verdad?, donde se habló precisamente de la obesidad. Y les decía yo, vamos a repetir que decía este experto, que el ser humano estamos llenos de azúcar, y eso es cierto, porque no sabemos comer, no tenemos esa cultura de racionar nuestra alimentación. Otros países tienen esa cultura, nosotros no, nosotros comemos cantidad de harinas, cantidad de alimentos chatarra, ¿verdad? Y eso es lo que ocasiona precisamente el sobrepeso y la obesidad. Y aquí se menciona, se hace una pregunta, ¿qué factores intervienen para considerar a la obesidad como un factor de salud pública? Es que esto desafortunadamente es muy frecuente y esta obesidad causa infinidad de gastos económicos tanto al gobierno federal por la seguridad social o desde el punto de vista privado son gastos sumamente extremos, ¿verdad?, para llegar a tratar de controlar esa obesidad. Todo eso está en nuestras manos. Yo he comentado en clases pasadas que si nosotros asumimos esa responsabilidad de tener una dieta balanceada, no tenemos o podemos evitar las visitas al nutriólogo. El nutriólogo pues lo que hace es que de acuerdo a nuestro organismo, las calorías que necesitamos por día, ¿verdad? Eso es lo que el nutriólogo hace, ¿verdad? Que nos dice, usted va a comer 20 gramos de pan, por ejemplo, 20 gramos de esto. Eso es lo que hace el nutriólogo. Pero si nosotros tenemos en mente esto y podemos documentarnos, no hay necesidad de visitar al nutriólogo. Debemos de tener una comida aceptable y saludable. Tener por lo menos algo de ejercicio continuo para que nuestro metabolismo sea el correcto. ¿Y cómo se evitaría la obesidad? Pues bueno, les decía yo, adquirir una cultura desde casa, ¿verdad? Ya que es penoso muchas de las veces como vemos que a nivel familiar pues van a la tienda a traer sus refrescos de esos grandes de Coca-Cola o de cualquier otro. Eso es perjudicial, siempre lo ha sido, y sin en cambio pues nosotros seguimos en la misma línea. Esto, jóvenes, ahora se toma en cuenta esto de que a México ya le preocupa, ¿verdad?, la obesidad de su población, pero antes pues no se preocupaba, porque ahora deben saber ustedes que ha habido controversias en el sentido de que el gobierno federal ha determinado suspender la venta de ciertas bebidas azucaradas o alimentos chatarra, precisamente para disminuir la obesidad. Hace muchos años, jóvenes, muchísimos años, Estados Unidos implementó esta medida en la que para disminuir la obesidad infantil, que en las escuelas y afuera de las escuelas ya no se podía vender alimentos chatarra. Y eso, pues ahí pienso yo que se llevó a cabo. Y ahí, eso ya tiene muchos años, vuelvo a repetirles. Y allí, en esa ocasión, pues México hizo lo mismo, idénticamente lo mismo que hizo Estados Unidos. Dijo en los medios de comunicación, se van a suspender la venta de bebidas azucaradas y alimentos chatarra. Hasta la fecha se siguen vendiendo. Entonces, esto no es que todo lo dejemos al gobierno, sino nosotros debemos de poner de nuestra parte para poder controlar este tipo de situaciones. Jóvenes, entonces aquí es importante que ustedes tengan en mente, ¿verdad?, la ingesta de una dieta adecuada. Ya habíamos mencionado en el primer semestre el plato del buen comer, en el que está dividido, ¿verdad?, en verduras, en carnes, lácteos y todo, pero más que nada frutas y verduras.
Y esto es lo que a nosotros nos interesa precisamente, no llegar ni siquiera al sobrepeso. Les digo, más adelante vamos a tratar de ver esta situación, cómo podemos nosotros identificar si nosotros estamos cayendo en un sobrepeso o si ya tenemos una obesidad. Es una tabla que vamos a prepararla para que les sea más, les pueda desglosar y ustedes tengan en mente los conocimientos de cómo podemos darnos cuenta si de veras estamos en obesidad o por lo menos sobrepeso y tratar de evitarlo, ya que, vuelvo a repetir, todos los alimentos procesados, pues a nuestra salud le es muy dañino para que nosotros tengamos la capacidad de dejar de consumirlos y tener esa precaución de no caer precisamente en este tipo de situaciones. Entonces, jóvenes, esto de la unidad, que les digo que es una línea gruesa precisamente por eso, porque sí ya preocupa, ¿verdad?, que haya niños obesos, y esto es precisamente por la mala cultura que tenemos. Nosotros por nada del mundo debemos de ingerir bebidas o alimentos y bebidas que sean dañinos a nuestra salud. Comentábamos que estamos acostumbrados, como decía el ponente, a estar llenos de azúcar. Ya comemos muchas harinas, tamales, cantidad de tortillas, pan, todo eso. Eso es dañino a nuestro organismo. Pasteles. Yo no sé cómo se hacen los pasteles, pero he visto en algunas ocasiones, sobre todo a nivel industrial, como para elaborar un pastel se vierten cantidades de azúcar. Imagínense lo dañino que es un pastel. Sin en cambio, somos adictos a ese tipo de alimentos que para nada son buenos para nuestro organismo. Pero bueno, entonces sí es conveniente que ustedes tengan esa cultura, ¿verdad?, de evitar la ingesta de muchos carbohidratos. Como comentábamos que los carbohidratos dentro de nuestro organismo, cuando hay un exceso, pues esos carbohidratos se convierten en ácidos grasos. Debemos de saber que, ya lo mencionábamos en clases pasadas, que los alimentos son energéticos. Por ejemplo, los carbohidratos pues son energéticos. Gracias a los carbohidratos tenemos energía, pero también si abusamos de esos alimentos, pues se convierten en grasa y aumentamos de peso. Comentábamos que un gramo de glucosa nos aporta 4 calorías, un gramo de grasa nos aporta 9 calorías y un gramo de proteína nos aporta 9 calorías. Con esto se tiene que hacer un balance y eso es lo que hace el nutriólogo, ¿verdad? Si nosotros necesitamos una dieta de 1000 calorías, porque hay dietas de 1000, 1500 calorías, 2000, de acuerdo como nosotros necesitemos. Entonces el nutriólogo divide, ¿verdad?, los alimentos según el aporte calórico que vamos a tener nosotros para ingerir las cantidades necesarias. Entonces es importante que, les vuelvo a repetir, el hecho de que nosotros ingieramos carbohidratos, grasas, en una forma racional, creo que con eso es suficiente, y tener una actividad física, lo mínimo que fuera, pero tenerla para que sea pues un metabolismo adecuado. Es importante que ustedes tengan presente, ¿verdad?, que es peligrosísimo llegar a la obesidad. Comentábamos en clase pasada que la obesidad puede desencadenar en una diabetes, ¿verdad?, puede desencadenar en una hipertensión o en algunos tipos de cánceres. Entonces, es procurar que no caigamos en esa obesidad, ya que lamentablemente muchos de los alumnos a cualquier nivel, desde el nivel preescolar, pues ya hay niños obesos. Entonces, eso no debe de ser, porque, vuelvo a repetir, se han hecho estudios que se han demostrado que un niño obeso es un adulto enfermo. Entonces, lo más grave, lo más lamentable es que la diabetes actualmente ya no es problema controlarse la diabetes. Hay infinidad de medios y medicamentos, pero lo más lamentable es que muchas de las veces hay niños que nacen diabéticos, y eso es totalmente dramático. ¿Por qué? Precisamente porque no tuvimos por lo menos una información. Para mí es algo pues importante
tener esta información que se les vierte a ustedes precisamente para que cuiden esa salud de ustedes y de su familia, pues tratar de implementar una disciplina en lo que toca a la alimentación en nuestra casa. La ingesta de pan pues debe de ser lo más racional que se pueda, lo mínimo de harinas para que, o sea, de carbohidratos. El pastel pues al menos no es necesario, refrescos menos es necesario. Entonces es importante, jóvenes, que hagamos conciencia de esto. Y por lo menos, si no tenemos la voluntad de tener una cultura de alimentarnos sanamente, por lo menos una conciencia. Bien, jóvenes, cualquier duda, estamos para servirles. Les agradezco mucho su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias, jóvenes.